Hola, nosotros somos el grupo de Brian Bravo, Juliana Kitty, Tito Fuentes, David Rojas y Matías Viera y vamos a presentar el deporte de atletismo adaptado específicamente en la modalidad de maratón. Los inicios del deporte se dan en 1944 tras la Segunda Guerra Mundial como una forma de reintegrar a aquellos soldados que quedaron en situación de discapacidad. Esto gracias al médico Ludwig Guttmann. Luego, en 1952, se realizó la primera competición oficial de atletismo adaptado en Inglaterra. En 1960 se da la primera edición de los Juegos Paralímpicos en Roma. En 1964, las carreras en silla de ruedas hacen su debut en los Juegos Paralímpicos. En 1972 se incluyen eventos para atletas ciegos en los Juegos Paralímpicos. En 1980 se incluyen para atletas con parálisis cerebral. Y por último, en 1984 se dan los primeros eventos de maratón en los Juegos Paralímpicos. Como reglas generales de la maratón tenemos que los atletas se deben desplazar a lo largo de un recorrido de 42,195 kilómetros, todos deben iniciar al mismo tiempo, se permite salir del recorrido con autorización y supervisión de un oficial, se puede consumir agua o avituallamientos en los puestos oficiales. También se tienen especificaciones para atletas que compiten en silla de ruedas, como por ejemplo que deban tener un sistema de freno funcional, que no se permite el uso de espejos y no está permitido el uso de elementos que mejoren el rendimiento aerodinámico. Y por último, el ganador se determina según orden de llegada. Dentro de las condiciones de salud más comunes de los participantes en el atletismo adaptado se pueden encontrar la parálisis cerebral, lesiones medulares, parálisis de miembros inferiores, segmentos amputados, entre otros. Y las características principales que se pueden encontrar son la deficiencia o diferencia de extremidades, potencia muscular reducida y rango de movimiento pasivo disminuido. El atletismo paralímpico actúa bajo la gobernanza del Comité Paralímpico Internacional y la clasificación funcional del atleta la realiza la Mesa de Clasificación de la Discapacidad para el Deporte de Atletismo de este mismo comité. Esta mesa es la encargada de realizar todos o algunos de los componentes de la evaluación de un deportista e idealmente debiese incluir un doctor, un fisioterapeuta o kinesiólogo y un entrenador o experto técnico o exatleta. Una vez realizada la evaluación, se clasifica a los deportistas en clases según sus deterioros. Acá en pantalla podemos ver las diferentes clases y nos enfocaremos en estas tres que se ven encerradas. Además de este número, se le entrega una T o una F delante del número que indica si el deportista compite en eventos de pista o de campo. De todas las clases mencionadas, solo la T12, T46 y T54 están dentro del programa de competición en maratón dentro de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Habrá 5 carreras de maratón diferentes según las categorías. En la T12 compiten deportistas de sexo masculino y femenino que presentan discapacidad visual, donde su campo de visión está restringido a un radio de menos de 5 grados y o tienen la capacidad de reconocer un objeto en movimiento a una distancia de 1 metro. En la categoría T46 compiten deportistas masculinos que presentan deficiencia en extremidades superiores, con un movimiento moderado o muy limitado de uno o ambos brazos, o la ausencia de estas extremidades. En la T54 compiten deportistas masculinos y femeninos que se movilizan en silla de ruedas y que no presentan parálisis cerebral. Tienen un uso completo del cuerpo con una discapacidad moderada o grave en el movimiento de las piernas, o la ausencia de las mismas, y tienen la capacidad de impulsarse con una amplitud de movimiento normal del cuerpo y de los brazos, permitiendo una buena aceleración en la salida y maniobras muy sensibles durante la carrera. En cuanto a los atletas destacados en esta disciplina, tenemos a dos competidores de la clase T54, uno que presenta una lesión medular congénita, que sería Marcel Hook, que es conocido como el Bala de Plata, y Leon Xu. El primero se destaca por iniciar su participación en los Juegos Paralímpicos en Atenas del 2004 cuando tenía apenas 18 años y ganó el bronce en la categoría de 800 y 1500 metros. En el año de 2016 ganó 6 maratones importantes, incluido el título paralímpico en Río 2016, y más tarde en el año 2017 ganó en Boston, Chicago, Nueva York y Berlín. En cuanto a Leon Xu, tenemos que empezó su participación en el deporte paralímpico en 2018 en Shanghái, China, y su debut internacional fue en el año 2012 en los Juegos Paralímpicos de Londres. Su logro deportivo memorable era ganar una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 en la maratón de la categoría T54. Posee 2 medallas de oro y 2 medallas de bronce. La disciplina del atletismo paralímpico en Tokio 2020 comienza el 27 de agosto al 5 de septiembre en Japón, donde la maratón se realizará el día domingo 5 de septiembre entre las 6:30 y las 11:30 de la mañana. En Chile esto se podrá ver desde el sábado 4 de septiembre, desde las 5:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche.
En esta diapositiva se puede ver el recorrido que tendrá la Maratón Paralímpica de Tokio 2020 y tiene la particularidad de que la carrera comienza y termina en el mismo punto, que sería el Estadio Olímpico de Tokio. Y a continuación se presentan nuestras referencias que utilizamos para esta cápsula. Muchas gracias por su atención.